Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Lo que vamos a hacer a continuación es la semana número 11. Sí, eso es lo que nos toca ver hoy. Semana número 11. Vamos prendiendo la cámara. Buen día a todos los que saludan en el chat. Omar, Nicolás, todos ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla. Sí, para todos ustedes que tengan muy buenas tardes. Bien, les decía que vamos a trabajar, hacer ante filosófica, un nuevo tema, ¿no? Semana número 11. Tenemos que, tenemos que dar cuenta de preguntas. El hombre, de la existencia humana, de esa meta humana, ¿no? De su esencia o ser. Profesor, buenos días. Buen día. Voy a apagar su cámara para que pueda fluir bien el internet, se les escucha entrecortado. Sí, bien, chicos, si se escucha entrecortado, ya. Lo que puedo hacer es cambiar de puerto. Puedo cambiar en este instante de es una posible. No. Bien, ahora sí, ¿cómo me escuchan ustedes? Díganme, ¿me escuchan bien, más o menos? ¿No se escucha? ¿Se escucha entrecortado otra vez? ¿Me lo confirman, chicos? Escucha mejor, profesor. Listo, ya. Entonces solamente era una cuestión de cambiar de internet de inmediato. Me cambié de puerto de internet y entonces automáticamente se mejoró todo. Listo. Jóvenes, les hacía la pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por el sentido de su existencia? ¿Qué pregunta te has hecho? ¿O nunca te has preguntado por tu existencia? No te importa tu existencia. Bueno, que cabe la posibilidad de no estar mal, ¿eh? Dígame, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por ello? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? ¿Por qué no nací gato? Ajá. ¿Por qué no nací gato? Debe ser una chica que admira perdón, debe ser un chico que admira a los gatos, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, una pregunta sobre el sentido de nuestra existencia es hacia dónde apuntamos como humanidad o como ser individual cada uno, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando alguien viene a este mundo ya se sabe lo que va a hacer, ¿no? 4 años tiene que ir ya hacia lo que es el jardín, después pasar por el día inicial, después primaria, después secundaria, después si quiere universidad y vive en Perú necesita pasar por la preparatoria, después universidad, después trabajar 20 años, 25 años y después recién descansar. ¿Sí? En eso es lo que se circunscribe, ¿no? La existencia. Entonces, para eso hemos venido a este mundo. Y alguien dirá, pero, profe, no todos van a la universidad. Bueno, pero sí o sí todos pasan por el colegio, ¿no? Y después sí o sí todos tienen que trabajar 20, 25 años de su vida, ¿verdad? Entonces, parece que el sentido de nuestra existencia, ¿sobre qué o sobre dónde se orientará?
¿no? Sobre qué o sobre dónde se orientará. Parece que se orienta para lo que el ser humano tiene que hacer a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, se remonta al estudio y al trabajo, ¿no? Pero solamente para eso hemos venido a este mundo, para estudiar y trabajar, no hay otra cosa más que hacer. Es una pregunta de reflexión sobre el sentido de nuestra existencia, ¿no? O como también la que hizo simplemente vuestro compañero, ¿no? ¿Por qué nací un humano y por qué no nací gato? ¿No es cierto? Bueno, algún filósofo del Renacimiento, si no me equivoco, era Pico de la Mirándola, decía, el gato debe estarse preguntando lo mismo, ¿no? ¿Por qué nací gato y por qué no nací como tú? ¿No? O por qué yo soy tu mascota y más bien tú no lo terminas siendo, ¿no? Entonces son preguntas, pero el ser humano mismo las racionaliza, ¿no? Las racionaliza. Y sí, pues sí, al racionalizarla es el único que le puede dar un rumbo y sentido a su existencia, ¿no? Existencia que tiene que ver mucho con su naturaleza, ¿no? Y Aristóteles pensaba que el ser humano, su naturaleza es de corte racional, ¿no? Su naturaleza es exclusivamente racional y es lo que lo hace ser un ser sociable, ¿no? Un animal político, ¿no? Que él siempre ande pensando y quiera siempre lo mejor para la comunidad. Y para eso, gracias a ello, tiene lenguaje, contaba Aristóteles. O en el caso de Max Scheler, que comenta de que una persona es el único que puede decirle no a sus instintos. Sí, por ejemplo, podemos frenar nuestros instintos, los del bajo vientre y los del mismo vientre. Por ejemplo, te decides mañana y por más que tengas hambre en tu mente está, no tengo que comer, ¿no? Y bueno, decides no comer todo el día y así lo haces. Y así ocurre. No pasa lo mismo con los animales. A ver que un perro o un león se diga a sí mismo un día no comer, va a ser bien difícil, ¿no? Y lo primero que encuentra lo va a devorar. Entonces el ser humano es el único que le puede frenar sus instintos, ¿no? Puede frenar sus instintos, ¿no? Y eso reconocía Max Scheler en la naturaleza del ser humano, ¿no? Por otro lado, también la naturaleza del ser humano se remonta a dar cuenta lo que respecta a cómo éste ha llegado aquí. Sí. Puede ser, por ejemplo, una posición evolucionista, sí, podría ser ello. Para Charles Darwin, siglo XIX, sustenta de que el hombre es un fabricante de herramientas, su naturaleza consiste en eso. Y en efecto, ¿no? A través de los tiempos el ser humano ha hecho eso, ¿no? Por ejemplo, a los inicios, para poder trabajar, poder alimentarse, inventó herramientas para poder matar a un animal o para poder trabajar la tierra. Después, conforme pasó el tiempo, como hemos visto en Historia de la Ciencia, fue inventando herramientas, ¿no? La hidráulica, por ejemplo, ¿no? La misma rueda, el aspa de molino, para dar fuerza precisamente a los engranajes y poder moler más rápido el maíz. Después se inventó herramientas mucho más grandes y sofisticadas, ¿no? Barca a vapor, el telégrafo, la locomotora a vapor. Y después fue herramientas mucho más sofisticadas, ¿no? Una tablet, una computadora, un celular, que son herramientas finalmente. Para nosotros la calculadora, ¿no? Son herramientas, ¿sí? Que nos hacen hacer la vida mucho más ligera. Bueno, el hombre ha ido evolucionando con respecto a eso y lo seguirá haciendo, ¿no? Entonces el ser humano, su naturaleza consiste en evolucionar en cuanto al hacer cosas, ¿sí? Así como evoluciona por sí mismo, ¿no? Con el paso del tiempo evolucionó, cuenta Darwin. También hay una evolución de en cuanto al hacer cosas, ¿no? El ser humano también lo evoluciona a ello. Por ejemplo, los primeros automóviles que salieron no son los mismos de nuestros días, ¿no? Han ido evolucionando, ¿no? Es decir, las herramientas con las cuales el hombre hizo los automóviles, incluso la herramienta llamada automóvil, porque viene a ser una herramienta que nos traslada de un lugar a otro, también evoluciona, ¿no? Sus modelos mismos, ¿no? Bueno, así concibe la naturaleza del ser humano de acuerdo a esta postura de Darwin, ¿no?
Esto está en constante evolución, ¿no? Él mismo, el ser humano mismo, y lo que hace también. En el caso de la posición judeo-cristiana, el hombre es una criatura divina, ¿no? Es una posición más que todo agustiniana, ¿no? De San Agustín de Hipona, perteneciente a la filosofía medieval, que por cierto no vamos a ver porque ya no está en nuestro plan. ¿Qué es lo que marca la pauta de esto, no? Bueno, la pauta está marcada en sostener y advertir de que el ser humano tiene un cuerpo y un alma, ¿no? Y por lo tanto, en ello radica su naturaleza, ¿no? Obviamente esa naturaleza de cuerpo y alma ha sido proporcionada por un ser divino, ¿no? Que, que al ser humano le ha dado cuerpo, le ha dado un alma y también le ha dado este don de decidir, ¿no? El don de decidir, es decir, el libre albedrío, ¿no? Entonces, esa es la postura que encuentra la posición judeocristiana sobre la naturaleza del ser humano, ¿no? Proviene de la divinidad eh, y tiene este don de decidir, ¿no? De hacer y decir, ¿no? Es decir, el libre albedrío. Entonces, esos precisamente son los cuatro enfoques que se tienen dentro de la historia de la humanidad con respecto a la naturaleza. Y ahondando ahora con respecto a la naturaleza, es decir, con respecto al comportamiento, si queremos traducir la naturaleza del ser humano, tradúcelo hacia el comportamiento, aquello que yace en el fondo de ti y te hace ser determinada, determinada cosa, o te hace actuar de determinada forma, o te hace hacer determinadas cosas, ¿no? Entiende la naturaleza humana como aquello que te impulsa a realizar algo, ¿no? Entonces, Aristóteles, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, Aristóteles piensa de que el hombre es un animal político y racional, ¿no? Entonces, eso es lo que impulsa y muestra la naturaleza del ser humano, ¿no? Y en efecto, ¿no? Cada vez que tenemos desacuerdos, intentamos armar acuerdos, ¿no? La racionalidad te lleva a eso, ¿no? La racionalidad y el sentirte parte de la sociedad te hace relacionarte con la misma. Para Aristóteles pensaba de que en la naturaleza del ser humano está en relacionarse con otros. Nadie puede vivir ensimismado, solo, consigo mismo, apartado de todos. Claro, hay otro personaje antiguo que también va a decir también va a decir, pero lo contrario, ¿no? Diógenes de Vecino, pero viene más adelante. Pero en el caso de lo que viene a ser Aristóteles, entonces, por naturaleza, consiste en que te relaciones, ¿no? Y en efecto, ¿no? Lo damos cuenta de que todos quieren eso, ¿no? Relacionarse entre sí, ¿no? Los unos con los otros. Es bien difícil vivir consigo mismo, ¿no? Y en el caso de lo que viene a ser Descartes, ¿cómo ve la naturaleza? A ver, profe, para Aristóteles el ser moría, su alma trascendía o también moría. Ah, muy buena pregunta. Esto no tiene esa postura de la trascendencia del alma, no tiene esa postura, ¿no? Para Aristóteles el ser moría y su alma precisamente también. Sí, precisamente también. No hay esa alusión platónica, ¿no? Diría que Aristóteles está más con Demócrito. Recuérdese que para Demócrito sí existe el alma, pero se disgrega cuando el cuerpo perece. ¿Sí? Entonces la misma postura tendría en este caso Aristóteles, ¿no? Si decimos lo contrario, entonces se asemeja a la posesión platónica, y la posesión platónica es idealista. Y recuérdense que Aristóteles, más que andar pensando en un mundo de las ideas, era concreto, ¿no? Es decir, se basaba en lo que viene a ser la materia misma, ¿no? No quiero emplear el término materialista, que es un término más que todo contemporáneo, ¿no? Eh, en lo que viene a ser el hombre, es un compuesto para Descartes, eh, compuesto de res extensa, ¿no? Sustancia material y res cogitan, sustancia pensante. El hombre es una cosa que piensa. Es decir, para Descartes la naturaleza del ser humano consiste en ser una cosa. Ustedes se sienten una cosa, chicos, ustedes sienten que son una cosa a la manera de Descartes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? Eh,
Bueno, esto, lo que pasa es que es muy particular la posición de Descartes. Recuérdese que aplicó la duda metódica, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto, no? Dudas de todo lo que hay a tu alrededor, porque pueda que estés viviendo en un sueño, puede hacer que estés teniendo un sueño. Y además duda de cosas que únicamente estarían aquí en la mente, como la aritmética y la geometría. Bien. Y luego, ¿qué más hace Descartes? Bueno, Descartes dice, he dudado de todo lo que hay fuera de mí y lo que habría únicamente dentro de mí. ¿Sí? Pero de lo que no puedo dudar es que mi mente es la que está dudando. Si dudo es porque está pensando. Y si pienso. Y si mi mente piensa, entonces existo, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, descubre qué cosa, ¿no? Que ante todo es algo que piensa. Producto de que piensa, incluso se piensa a Dios. Entonces, nota él que es una sustancia pensante, es algo que piensa, una cosa que piensa, ¿no? Producto de que piensa, se abre espacio todo el resto de conocimiento, incluso Dios, ¿no? Porque él va a decir, ¿qué cosa soy? ¿Soy un ser perfecto e infinito? No, soy todo lo contrario. Soy imperfecto y soy finito. Y si soy eso, debe haber alguien que tenga lo contrario, es decir, perfección e infinitud. ¿Y quién puede ser ese alguien que tenga perfección e infinitud? Obviamente el único será Dios. Entonces, a partir de pensar qué cosa soy yo y lo opuesto, entonces lo debe tener ese ser supremo que todo el mundo llama Dios. Entonces Dios existe a partir de marcar la contraposición de lo que yo tengo, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que existo, a partir de ahí, mi mente me dice de que debe existir un ser superior, ¿no? Entonces Dios existe producto de nuestro pensamiento, en pocas palabras. Por eso es que él argumenta que la naturaleza consiste en pensar, ¿no? Somos una res cogitans. Pero, ¿cómo es eso que también somos una res extensa? Porque Descartes llega también a advertir de que las matemáticas son ciertas. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que exista un genio maligno que pretenda burlarse de nosotros y hacernos creer que las matemáticas son equivocadas, son erradas. Entonces Dios es la garantía para que ningún ser nos ande engañando. Por lo tanto, la matemática, la aritmética y la geometría son conocimientos ciertos, ¿no? Que él los había puesto en duda, los que únicamente están aquí en la mente. Y de la geometría, ¿qué se tiene? Figuras con extensión. Y lo que hay a nuestro alrededor, incluso nosotros, ¿qué cosa tenemos? Extensión. Entonces la geometría dice que las figuras y todo lo que plantea es verdadero, un conocimiento verdadero. La extensión de las figuras es un conocimiento verdadero. Entonces, en el caso de nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor, la extensión es cierta, ¿no? Las cosas son ciertas porque tienen extensión. ¿Por qué tienen extensión? Sí, porque la geometría dice existen figuras con extensión, la extensión es un conocimiento cierto. Las cosas y nosotros, como seres humanos, tenemos extensión, por lo tanto somos cosas completamente ciertas, es decir, cosas extensas ciertas, ¿no? Entonces, por eso sostiene que la naturaleza del ser humano es extensa y además es pensante, ¿no? Dos cosas a la vez sintoniza ahí como que viene a ser nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza propia. Por otro lado, existen también otras maneras de ver la naturaleza del ser humano, ¿no? A la manera de Cassirer, ¿no? A la manera de Cassirer. Dice, el hombre es un animal simbólico para Cassirer. Sí, por ejemplo, los símbolos se expresan a través de los mitos, las leyendas, ¿sí? Son expresiones simbólicas del ser humano. Las creencias, la religión misma, terminan siendo expresiones simbólicas del ser humano. El lenguaje que duda. Que puede existir el lenguaje hablado, también el lenguaje mímico, también es de corte simbólico. La ciencia tiene un simbolismo poderoso, el número, por ejemplo. ¿Sí? El arte también, ¿no? Los dibujos son expresiones simbólicas del ser humano. El ser humano es un ser netamente lleno de símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí veo en el chat, ¿no? Aquí veo en el chat, ¿no? ¿Qué veo en el chat, no? Expresiones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, veo esto. Es una expresión simplemente simbólica, ¿no? O veo simplemente esto, ¿no? Es una expresión simbólica, ¿no? Y así, son expresiones simbólicas. Entonces el ser humano
Casimiro tendría razón en este caso, ¿no? Somos seres humanos que nuestra naturaleza es o consiste ser simbólico. Existen personas que se muestran con un simbolismo académico, intelectual, ¿no? Mediante la escritura, por ejemplo, los escritores. Y hay otros que también no académicos, no intelectuales, también se muestran siempre de manera simbólica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los pandilleros dejando sus grafitis ahí por las paredes o por los puentes, ¿no? Son expresión simbólica, ¿no? Entonces él ve por todos lados que hay simbolismo humano. Entonces parece que también tuviese razón, ¿no? No obstante, Karl Marx, en lo que viene a ser, Cassirer es del siglo XX, Karl Marx es del XIX, y Karl Marx argumenta de que el ser humano, su naturaleza consiste en trabajar. Es un ser producto de las relaciones sociales de producción. Es decir, el ser humano es un ser producto de los distintos trabajos. Y para Marx considera de que no es la conciencia la que determina nuestro ser, sino nuestro ser social la que determina nuestra conciencia social. Es decir, el hecho de relacionarte con otros en un determinado trabajo te hace plantear de que tengas una conciencia de corte social, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, alguien trabaja en una fábrica, en una industria, en una empresa, es un ejecutivo, alguien trabaja en el transporte urbano, alguien trabaja, no sé, los distintos rubros, en una cocina, un restaurante, lo que fuese, ¿no? De profesor, lo que fuese. Siempre tiene gente de su entorno, ¿no? Es decir, sus amigos son precisamente los profesionales que están en su entorno, ¿verdad? Y conforme vaya abriéndose espacio en el trabajo, tanto él con las personas de su entorno, termina tomando una conciencia social. Lo importante es que es el hacer el determinado trabajo. ¿Por qué? Porque todos somos importantes en la sociedad con el determinado trabajo que hacemos. No puedes exigir que haya intelectuales, académicos, por doquier, es decir, que sean el 99.9% de la población. Porque si no, ¿quién va a hacer las otras labores? Se necesita que la sociedad haya distintos rubros, ¿no? Entonces, el socializarte con los rubros, el socializarte en principio con el rubro que tienes y después el socializarte con los otros rubros. Porque, por ejemplo, yo me puedo socializar con mis compañeros que pertenecen a mi plana o que pertenecen a Presa Marcos, pero también me socializo con otras personas, ¿no? Cuando voy a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Con los que atienden, con el cocinero, lo que fuese, o cuando voy al mercado, con los mercaderes, con los comerciantes, o cuando voy al supermercado también, ¿no? Cuando voy a una botica, entonces, lo que fuese. Entonces uno termina relacionándose con los distintos rubros, si lo quieres. Entonces, a partir de ahí, ¿qué marcas, no? Mi ser social, es decir, el tener nexos, contactos con la sociedad en mi día a día, hace determinar la conciencia social, es decir, lo importante que es reconocerle a cada quien cada rubro, que cumple un rol importante en la sociedad. Punto 1. Punto 2. De manera implícita está en reconocer, ajá, cada quien es importante en la sociedad en su determinado rubro, pero en el fondo, ¿qué hacen? Trabajan. Entonces el ser humano en su naturaleza consiste en trabajar, ¿verdad? Parece que sí, ¿eh? Porque, por ejemplo, es el caso siguiente, chicos. Cuando alguien nuevo llega al barrio, la gente no se pregunta ¿a qué se dedicará, no? ¿En qué trabajará? Cuando alguien tiene una edad ya propia para trabajar, siempre la pregunta está en qué se dedicará, qué hará, cuál será su trabajo, ¿no? ¿Dónde trabajará? ¿No? Entonces, siempre nos vinculamos precisamente para lo que viene a ser el trabajo, ¿no? Esto, en nuestro caso también pasa algo similar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes terminaron el colegio, llegaba la familia a visitar a vuestra casa, un tío, una tía, ¿no? Generalmente las tías, ¿no? Llegan y te dicen, ¿ya terminaste el colegio? Sí, ¿y ahora qué te vas a dedicar, no?
¿No es cierto? La pregunta tonta, ¿no? ¿Y qué estás haciendo, ah? Bueno, a ella qué le importa, ¿no? Pero bueno, es la pregunta típica para hacer alusión a qué te vas a dedicar, ¿no? En qué vas a trabajar, ¿no? En qué piensas trabajar. ¿Por qué? Porque al ser humano siempre se le vincula con el trabajo, ¿no? Entonces parece que Marta tuviese razón, ¿no? O sea, al ser humano, cuando tiene una determinada edad, la gente suele vincularlo con el trabajo. Por lo tanto, se asume que su naturaleza del ser humano consiste en trabajar. En eso parece que se reduce. Entonces, bajo la perspectiva de Mar, parece que también tiene razón, ¿no? O sea, la naturaleza del ser humano consiste en trabajar, ¿no? Bueno, chicos, si llegásemos a ver cuál es la naturaleza exacta y precisa del ser humano, ya no sería filosofía esto que estamos viendo, sería una ciencia. Pero precisamente porque no hay un punto específico de decir cuál es la naturaleza del ser humano, como no lo hay, entonces hay varias perspectivas que se abren a la especulación filosófica, ¿no? Como la de, en este momento, Max Scheler. También tiene una versión con respecto a eso, ¿no? Que sostiene que el hombre es un ser espiritual. Es decir, así como tu voluntad que yace en el fondo de tu ser y que te hace hacer cosas, ya, para Max Scheler es espiritual. Hay una especie de espíritu dentro de ti, ¿no? ¿Sí? ¿En qué consiste el mismo, no? Que te hace tener autonomía sobre tu existencia o sobre tu libertad, ¿sí? Hay un espíritu dentro de ti que te hace tener autonomía y existencia sobre tu libertad. Esto, ¿cómo sería esto, no? Yo soy propio, me manejo por mí mismo y por lo tanto, según mi perspectiva, le encuentro un rumbo a mi existencia, ¿no? Y soy libre para decidir lo que yo quiera hacer, ¿no? Siempre y cuando todo encaje entre las normas y leyes de mi sociedad. Y además existe un espíritu dentro de mí y que a cada ser humano le produce esta autonomía de qué cosa, de objetivar y representar el mundo, es decir, de estudiar el mundo. Y ¿saben qué? Cada uno lo estudia desde sus distintas maneras, ¿eh? Sí, estudiamos el mundo, es todo lo que vivimos a nuestro alrededor. Todo lo que vivimos a nuestro alrededor es el mundo. Y cada quien lo objetiva y lo representa al modo que quiere. Los científicos son la más clara muestra de que objetivan, representan el mundo de eso que lo estudian. ¿Sí? Y cada quien en su rubro, ¿no? Sí. Entonces esto parece que Max Scherer también tendría razón, ¿no? Y es más, nosotros también, o la gran parte de las personas, quiere objetivar y representar el mundo, ¿no? Algunos en su determinado rubro de trabajo representan al mundo, en ese determinado rubro, ¿no? Siendo, no sé, no quiero mencionar oficios, pero los distintos oficios para que la gente trabaje es una forma de representar el mundo, ¿no? Sí. Y de ser objetivos con el mismo, ¿no? Y de estudiarlo, ¿no? Porque aquel que se empeña en algo siempre quiere hacerlo cada vez mejor, ¿no? Hacerlo cada vez mejor. Eso significa objetivar el mundo, estudiar el mundo, ¿no? Aquel que, por ejemplo, construye casas, ¿no? Un constructor, un albañil, un maestro de obras, ¿no? Representa al mundo en el hecho de que construye precisamente casas para los seres humanos a cambio de dinero. Y además objetiviza porque estudia precisamente cuál es la mejor forma de construir las casas, ¿no? Sí, de manera implícita lo hace, ¿no? Uno ve precisamente que tiene una reglita ahí con la cual mide las paredes ahí que están rectas, derechas y todo ello, ¿no? Entonces eso es importantísimo dentro de cada rubro, ¿no? Que cada quien objetivice y represente el mundo. Y por otro lado está el tener autoconciencia. Somos los únicos que tenemos autoconciencia. Es decir, somos los únicos que podemos objetivar, representar el mundo, hacer cosas en el mundo y tener conciencia de lo que hacemos con el mundo. Sí. Aunque hay algunos que no tienen conciencia, sobre todo los políticos, ¿no? Que son los que terminan llegando y dirigiendo a la sociedad, ¿no? Este virus nos ha hecho tener conciencia del mundo, ¿no? Los políticos decían, no, no es posible librarnos de la contaminación, no, eso no va a ser posible, no podemos decirle no a la contaminación, eso forma parte ya del ser humano, ¿no? Llegó el virus, todo el mundo se metió a su casa y ¿en qué se encontró?
y el espacio, ¿no? Los cielos estaban despejados, ¿no? Es decir, la contaminación se redujo a un 1%. Entonces eso quiere decir que el ser humano sí puede dejar de contaminar el mundo. Lo que pasa es que no quiere, que es distinto. Machero te diría, entonces, con ese tipo de acciones tú te das cuenta, ¿no? Tienes conciencia en el fondo de lo importante que es el mundo y de cuidarlo también. Entonces, cada cosa que hagas, cada cosa que digas, tú puedes tener conciencia. Y precisamente eso está en tu naturaleza. Eso está en tu naturaleza. Ahora bien, por otro lado, también tenemos las posturas de la identidad y el reconocimiento. Chicos, ¿ustedes tienen identidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con qué se identifican ustedes consigo mismos? ¿Qué dicen? Ya, pero ¿con qué te identificas? Con un gato. Otra vez, un gato. Si todo me dijese que sí, entonces ya el problema sería yo, ¿no? Pero si solamente uno me responde de esa forma, entonces el problema solamente es de esa persona, ¿no? Vamos chicos, con algo ustedes tienen que identificarse. Por ejemplo, les digo lo siguiente. Charles Taylor comenta y dice que la identidad que tú tienes es producto del reconocimiento que otros tienen de ti. Igual sucede en una sociedad. Nos identificamos como una cultura milenaria, ¿cierto? Nos identificamos con una cultura milenaria. ¿Por qué? ¿Porque nosotros queremos identificarnos así? No, porque si no, no basta esa identidad. La identidad la hemos forjado producto del reconocimiento que el mundo ha hecho sobre nosotros, que nos ha dicho que somos una cultura milenaria. Igualmente, vas a Cusco, se considera la capital arqueológica de América. ¿Pero por qué se consideran así? ¿Por qué se consideran de esa forma, de esa manera? ¿Porque ellos propiamente únicamente lo quieren? No, porque se lo han reconocido, ¿no? Como patrimonio de la humanidad, es la capital arqueológica de América. Entonces, la identidad es producto del reconocimiento que tienen contigo. Tú, tú te identificas, no, pues me identifico como un buen estudiante, ¿eh? Te lo han reconocido. Si te lo han reconocido, entonces estás en lo cierto. Si no, no es tan cierto. Entonces, el quién eres es producto del reconocimiento que otros tengan sobre ti. Ahora bien, chicos, ¿con qué ustedes se identifican? Chicos, o me van a decir que nunca nadie, a ninguno de ustedes le ha reconocido algo. ¿No? ¿En serio? Todos ustedes todos ustedes se muestran de manera simbólica, ¿no? No tengo identidades. Pero algo tienen que saber, no sé, pues hacer, ¿no? Por ejemplo, en el aula anterior, en el aula virtual anterior, de los jóvenes decía, yo me identifico con ser un buen pianista, ¿no? Había un chico que tocaba piano, ¿no? Y entonces, y a mí me han reconocido, ¿no? Incluso dice él, ¿no? Seguramente estudiará, no le pregunté, no quise ahondar un poco más, pero seguramente estudiará en un determinado lugar, ¿no? No sé, en el conservatorio de música, qué sé yo, ¿no? Y entonces se siente identificado con la música, ¿no? Con el piano, con el hacer precisamente con el tocar ese instrumento, ¿no? Otros me dijeron, yo me siento identificado con el estudio, profe, ¿no? A mí siempre me han reconocido como un buen estudiante, ¿no? Entonces me identifico con eso. Bueno, y así varios de ellos me dieron una identidad, ¿no? Entonces, pero aquí en esta aula virtual me doy cuenta que nadie tiene una identidad. ¿Sí? Que nadie la han reconocido, ¿eh? Profe, entonces la identidad implica la visión que tiene la sociedad sobre uno. Claro, no solamente la sociedad, sino el otro, ¿no? Uno, dos, tres personas, lo que tengan hacia ti, ¿no? Entonces, eso va forjando la identidad, ¿no? Eso va forjando la identidad. Sí, entonces no me ven, profe, pero tienes que mostrarte, pues, o sea,
tienes que mostrarte, ¿no? Es como decir, ¿no? Soy asocial, pero ¿En serio eres antisocial, Jennifer? No lo creo. No, seguramente lo dirá por vacilarnos, ¿no? Pero es bien difícil ser antisocial, ¿eh? Sí, es bien difícil ser antisocial. El ser humano es un ser social por naturaleza, decía Aristóteles. Entonces, o de repente Jennifer dice, no, yo soy una persona, soy social, es decir, no me gusta las reuniones sociales y todas esas cosas. Y entonces tú te identificas con ser una persona autónoma, ¿no? En parte, ¿no? Y entonces eh, tienes una identidad formada de esa forma porque reconoces que todos te ven así, ¿no? Es más, o sea, no te invitan a la fiesta porque saben que no vas a ir, ¿no? Entonces, ya reconocen en ti que no te suele gustar esa cosa y por lo tanto tú te identificas con eso, ¿no? O sea, si yo me considero responsable y la otra persona no me identifica así, ¿significa que no lo soy? No, no. Porque es bien difícil de que tú seas responsable, ¿sí? Es bien difícil de que alguien sea responsable y que el 100% de personas que te conocen te digan que no eres responsable, cuando sí lo eres. El hecho de que del 100% de personas, una o dos digan que no lo eres y el resto, el 99% digan que sí, entonces lo que manda es el 99%. No esas excepciones, no esas pocas excepciones, ¿sí? Entonces, sí, insisto, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando he ido en Cusco y hay distintos turistas que dicen, oye, pero yo me esperé mejores cosas, ¿no? Pero bien raros son los incas, ¿no? Cómo hacían cosas, ¿no? Sí, hay cosas que no entiendo por qué las hacían. Bueno, pero el hecho que afirmen eso no les va a quitar la identidad ya adquirida. ¿A quién? A los cusqueños, ¿no? De ser parte o de ser la capital arqueológica de América, ¿verdad? El hecho de unas cuantas opiniones no te va a quitar precisamente lo con lo cual ya te identificas, ¿no es cierto? Entonces, eso es precisamente, ¿no? Eso es, sí, no hay de qué. Entonces es importante, por eso es importante sus preguntas de ustedes. Entonces, en resumen, ¿no? La identidad que tú tienes o la identidad que tu sociedad tiene es producto del reconocimiento que se le han hecho, ¿no? ¿Sí? El reconocimiento que le ha hecho a la mayoría, si lo quieres, ¿no? Sí, entonces eso es precisamente, ¿no? Dentro de eso cabe el multiculturalismo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se denomina el marco político, chicos, si no aceptamos que existe en nuestro país, por ejemplo, poniendo ejemplo de nuestro país, que existen diversidad de culturas. Entonces, si no aceptamos eso, ¿qué cosas estamos haciendo? Estamos teniendo una sociedad sin identidad. La gente que vive alrededor del país, porque el país no solamente es Lima y la costa, sino el país va a ser desde la costa, sierra y selva, desde la ciudad y el campo, ¿sí? Y los sitios más apartados y recónditos de Perú. Todos ellos tenemos que reconocerle que forman parte de una determinada cultura, porque somos un país multicultural, que digo cabe, ¿no? Entonces así cada uno se siente identificado consigo mismo. Pero si desprestigiamos cualquier otra cultura que no sea la nuestra, la gente, entre comillas, se va a criar, va a crecer, ¿sí? Va a vivir en esta sociedad sin identidad. Entonces es importante que ellos se identifiquen con algo y que otros también se lo reconozcan de buena forma, ¿no? De buena fe, ese algo que tienen, ¿no? Entonces así contribuimos precisamente a lo que viene a ser el bienestar de la sociedad, ¿no? Al multiculturalismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso precisamente es importante, ¿no? Reconocerle a cada quien lo suyo, lo que tiene, su cultura, ¿sí? En cualquier parte del Perú y también del mundo, ¿no? Y así forjamos gente con identidad, ¿no? Con identidad, ¿no? ¿Sí? Eso es precisamente la importancia en cuanto a la construcción de la identidad. Así es como se va haciendo la identidad. Así es como se va haciendo la identidad. Por ejemplo, los estadounidenses, ¿con qué identidad crees tú que tienen ellos? Una identidad capitalista, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el mundo se la ha reconocido. Todos sabemos que a ellos lo que más les interesa es el dinero. Vemos, por ejemplo, lo último que ocurrió, ¿no? La pandemia. ¿Qué dijeron? ¿Salud o dinero? Dinero, pues, ¿no? Importa más el dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que terminó pasando ahí, ¿no?
Y en otros lugares también, ¿no? En otros lugares también su identidad se va forjando a partir del reconocimiento, ¿no? Que se les haga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los brasileños, se identifica mucho con el fútbol, ¿no? Con el patear una pelota, ¿no? Y todo el mundo a la vez se lo reconoce, ¿no? Y ellos precisamente se sienten muy identificados, hombres y mujeres se sienten identificados con el fútbol ahí, producto del reconocimiento que la gente les, alrededor del mundo, la mayoría les ha hecho, ¿no? Que ahí es donde mejor juegan al fútbol, por ejemplo. Entonces, esa es precisamente la posición. Ahora bien, el problema del sentido de la existencia. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana, no? ¿Para qué tanto esfuerzo y trabajo si algún día voy a morir, dicen algunos? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Tenemos un objetivo? ¿Tendrá algún propósito la existencia humana? ¿En qué se diferencia la vida del hombre de los animales? Si en sí mismo cumplimos el mismo ciclo, nacemos, crecemos, nos reproducimos, y si es que queremos y llegamos a morir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido real de nuestra existencia? Con respecto a esto hay dos posiciones. Les cuento. La posición de Diógenes de Sinope, sí, uno de los creadores del cinismo, ¿no? ¿En qué sentido, no? En el sentido siguiente, ¿no? Diógenes de Sinope proponía una existencia muy particular, ¿no? Que le des un sentido a tu existencia, ¿no? ¿En qué forma, en qué manera, no? Decía lo siguiente, ¿no? Solo cuando piensas en la libertad y apartarte de todo, entonces tienes tú una existencia auténtica. Solo cuando piensas en la libertad y apartarte de todo, entonces tienes una existencia propia. El sentido de tu vida es conseguir la felicidad, pero Diógenes hacía alusión de que muchos se equivocan en el camino para conseguir la felicidad. Diógenes pensaba que la felicidad la puedes encontrar únicamente viviendo con pocas cosas. Con pocas cosas el ser humano es feliz. Se necesita pocas cosas para vivir. Pero sin embargo, todo el mundo ansía tener más y más y más. Y Diógenes te diría, el sentido de tu existencia debe ser en que te vas a sentir contento, tranquilo, cuando dejes de ambicionar más cosas. Esa es precisamente una alusión en el caso del sentido de tu existencia, ¿no? Diógenes siempre le gustaba estar solo, apartado de todos, ¿no? Como dijeron por ahí, era un asocial. Mejor dicho, era un antisocial. Pero ¿saben qué ocurre? De que cierto día Alejandro Magno escuchó sobre sus enseñanzas, sobre lo que profesaba con su vida misma. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió? Fue a buscarlo. Y aquí está la escena, parte del lado izquierdo, parte baja. Donde le dice, ¿no? Diógenes estaba descansando afuera de su ciudad Sinope y le dice, si hay algo que pueda hacer por ti, dímelo, ¿no? Y simplemente el que le dice, ¿no? Simplemente apártate porque me estás tapando el sol, dice él, ¿no? Los soldados que acompañaban a Alejandro intentaron apresar a Diógenes por ese atrevimiento de haberle dicho eso a Alejandro. Alejandro, ¿qué dijo, no? No le hagan nada porque si Dios me permite venir a esta tierra, que sea como Alejandro, como lo que soy, o como Diógenes, ¿no? Y Diógenes le dice, ¿qué me hace ser tan valioso? Y Alejandro le dice, bueno, es que me gustaría ser así como tú, descansar, viviendo apartado de todos, siendo libre consigo mismo, y de esa forma que gire el sentido de mi existencia, ¿no? De esa forma que llegue yo a ser feliz. Y Diógenes responde a Alejandro, qué tonto eres, porque yo estoy así porque precisamente quiero, ¿no? Y así me siento contento y feliz, ¿por qué tú también no lo haces? Y Alejandro le dice, primero debo de conquistar el mundo y después descansaré como tú. El sentido de existencia tendrá ese mismo sentido que tú le das a la tuya. Y Diógenes le dice, bueno, qué tonto eres porque yo no he conquistado nada y ya estoy descansando, ¿no? Eso también es importante, ¿eh? Porque también le da rumbo a tu existencia. ¿Cuánta gente se empecina a hacer esto, a hacer lo otro? ¿Sí? Y entonces su existencia ¿en qué está? En adquirir cosas, en hacer cosas. Pero el sentido de tu existencia también está en dejar de hacer las mismas, en dejar de adquirir cosas. Con poco uno es feliz y le das un sentido así a tu existencia, ¿no? Entonces hay dos formas.
el ser ambicioso y el dejar de serlo, ¿no? En el caso de Diógenes muestra precisamente el dejar de serlo, ¿no? No era el ambicioso, ¿no? Con lo poco que tenía era feliz, ¿no? Y ¿saben qué? Nos damos cuenta de esto al final de nuestros días. Sí, sobre todo si tienes abuelos o bisabuelos, esto te darás cuenta de que el sentido de su existencia de ellos, ¿sí? Es muy particular, ¿no? Te dicen, abuelito, para hacerle esto, abuelito, para hacer lo otro, y ¿qué te dicen? No, ya no, ya no. O sea, incluso algunos dicen, ¿por qué no te cambias de polo, abuelito? ¿Por qué no te cambias de camisa? ¿Por qué siempre paras con la misma, no? Bueno, ¿para qué? No, yo me he comprado ropa a lo largo de mi vida, ¿ya para qué? No, con eso está bien, ¿no? Me siento cómodo, ¿no? Entonces también el sentido de existencia depende de la edad que tienes. Sí, porque a la edad de 20 años quieres tener lo más nuevo y andar a la moda, ¿no? O si lo quieres, ¿no? Andar simplemente con ropa nueva, ¿no? Lo más presentable posible. Cuando llegas a tener una determinada edad de 90, 80 años, ya no te importa eso. Ya no te importa eso. Ya es todo lo contrario. Sí. Entonces el sentido de existencia también gira conforme a tus ambiciones y conforme a la edad que tú tienes, ¿no? Sí, en efecto, Nicolás, siempre se encuentra diversión hasta en las cosas más simples, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los niños cuando no tienen sus padres que les compren un carrito de juguete nuevo, ¿qué hacen? Una cajita de cartón, le ponen una pita y se ponen a jalarla, ¿verdad? Entonces, el sentido de tu existencia es según lo que tú quieras hacer de la misma, ¿no? Con el borrador. En efecto, ¿no? También podría ocurrir, ¿no? Por otro lado, está el problema del sentido de la existencia según Martin Heidegger. ¿Qué es lo que comenta este personaje, no? Dice lo siguiente, ¿no? Esto, él dice de que el ser, es decir, el ser humano ha caído en el olvido. Lo han tratado como un objeto más. ¿Quién? Descartes, por ejemplo, ¿no? Dijo que eres una cosa que piensas. Heidegger dice que el ser se encuentra arrojado en el mundo, es decir, que el ser humano se encuentra arrojado en el mundo. Se encuentra en un estado de arrojo. Está arrojado en el mundo. Ojo con eso, porque con eso se evitó hablar de Dios. Bien. Y define al ser humano como un Dasein, como un ser ahí, un estar ahí. Es decir, aquello que está en el mundo y que se va dando en el mundo. Esa es la existencia que encuentra Heidegger sobre el ser humano. Bien. Ahora, si te ha dicho que te encuentras arrojado en el mundo, por lo tanto eres un Dasein. Es decir, eres un ser para la muerte, ¿no? El Dasein termina siendo un ser para la muerte. Bien. Ahora bien, eso pasa únicamente si asumes que estás arrojado en el mundo. ¿Por qué? Porque un cristiano, un católico, no se va a hacer problemas con respecto a ello. ¿En qué sentido me refiero? Al siguiente. Un cristiano, un católico, sabe que haga lo que haga en esta vida, trae el cura, se confiesa y saldó el problema. Y sabe que le espera otra vida después de esta. ¿Sabes qué? Heidegger piensa que esas personas tienen una existencia inauténtica. Solo vas a tener una existencia auténtica cuando aceptes que estás puesto arrojado en el mundo y que te des cuenta que eres un ser para la muerte. Porque es lo más auténtico que puede tener el ser humano, reconocer eso, que después de la muerte no te espera nada. Sí. Y eso únicamente lo vas a tener cuando tengas alguna religión en tu cabeza. Ahí vas a vivir de manera auténtica. Es decir, pensando que después de la muerte no te espera nada. Y en efecto, ¿no? O sea, aquel que no tiene no es cristiano, no es católico o alguna religión que le diga que le espera otra vida después de esta. Aquel que no tiene eso, acepta que es un ser para la muerte, ¿no? Siente que es lo más auténtico. Y sabe que con la muerte, es decir, que con ella no te espera nada, ¿no? Y qué triste saber que con ella no te espera nada, ¿verdad? Con la muerte. Entonces, con eso nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Aquel ser humano entonces que se encuentra o que admita que está arrojado en el mundo, acepta la muerte y puede anticiparse, ¿no? Es decir, darle un sentido auténtico, ¿no? Y no el sentido que les suele dar a los cristianos o los católicos. ¿Cuál es el sentido de los cristianos o los católicos? Seguir los mandamientos, claro, mientras está en la iglesia, ¿no? Porque afuera no lo siguen, ¿no es cierto? Hay mucha gente que termina teniendo un mejor comportamiento que un cristiano y un católico.
hay gente que termina teniendo un mejor comportamiento, ¿no? Sin tener una religión. Heidegger precisamente dice, esos tienen un sentido auténtico de su vida. Por lo tanto, tienen una existencia auténtica. ¿Sí? Esa es precisamente la posición de Martin Heidegger, ¿no? Filósofo alemán, su texto importante es Ser y Tiempo, de 1927. Esa es precisamente la alusión de Heidegger. Y esas son las claves de evaluación, la lectura, aquí está, y los ejercicios respectivos también. La lectura auto de barco, ejercicios 1 avión, 2 de barco, 3 de dado, 4 dados, 5 de barco, 6 avión, 7 dado y 8 dado. Y ya faltando 4 minutos antes que se me vaya el tiempo, antes que se me vaya el tiempo, inicio la encuesta para hoy. Por favor, respondan. Respondan, por favor. Ustedes son 38 personas y solamente me han respondido 30. Faltan 8. ¿Dónde están los demás? ¿Ya se fueron a almorzar? No creo. Por favor, respondan. Responda que se nos acaba el tiempo porque ya faltan 3 minutos. Faltan 6 personas por... no, faltan menos, 30. Faltan 4 personas, ¿no? Porque veo que 2 se han ido. 2 se han ido ya. Bien. Bien, jóvenes. Entonces esto... No sé si tenga alguna inquietud, pregunta. Faltan 2 minutos ya. Entonces insisto con la idea que hemos presentado, ¿no? Con respecto a la naturaleza del ser humano, ¿no? Existen varias posiciones, ¿no? La posición aristotélica, de Max Scheler, de Darwin, la judeocristiana. Y esa naturaleza enfoca ¿qué cosa? Al comportamiento, ¿no? Tu comportamiento. La naturaleza del ser humano identificará con el comportamiento del ser humano, ¿no? Ser simbólico, ser de trabajo, ser espiritual, consciente de lo que hace, de lo que dice, responsable de ello, ¿no? La identidad, no te olvides, se forja cuando otros reconocen en ti que eres algo determinado. No solamente ocurre para personas, sino para la sociedad misma. El problema es el sentido de tu existencia. Ya sabes que hay 2 posibilidades: la posición de Diógenes de Sinope y la posición que nos ha enmarcado Martin Heidegger, ¿no? En la diapositiva de Diógenes decía algo de Sócrates enloquecido y Sócrates sincero. ¿Qué significa? A ver. Ya, sí, la parte derecha de arriba, ¿no? Para Platón, a ver, lo que pasa es que Sócrates mismo tuvo escuelas, las escuelas socráticas mayores y las escuelas socráticas menores. Y Diógenes era una especie de Sócrates, claro, pero nada más que era un Sócrates, digámoslo así, enloquecido. ¿Por qué? Porque andaba filosofando, pero mira la traza con la cual andaba, mira la forma con la cual vivía. Entonces era un Sócrates enloquecido, ¿no? Sócrates se preguntaba por el ser humano y todo ello, la reflexión, la virtud y todo esto. Diógenes se preocupaba el sentido de su existencia, es decir, cómo se alcanza la felicidad. Pero por la forma como estaba y por la forma como vivía, entonces le decían un Sócrates enloquecido. La posición de Platón era esa. Y la posición de Nietzsche es que Sócrates, es decir, Diógenes de Sinope, era un Sócrates, pero un Sócrates sincero. Para Nietzsche, Sócrates, el verdadero Sócrates, el maestro de Platón, como que exageraba la racionalidad.
¿sí? Y Nietzsche dice, el verdadero Sócrates, el Sócrates sincero, es Diógenes de Sinope, porque se muestra tal cual como el ser humano debe ser en el mundo. ¿Sí? Entonces esas son las dos soluciones de, por un lado, Sócrates en lo que sí y Sócrates sincero. Bien, listo, jóvenes, eso ha sido todo. Cuídense mucho, que estén bien, que tengan buen provecho, disfruten su almuerzo. Entonces ponemos acá. Hasta la próxima.